Primeramente queremos darle las gracias a todos ustedes quienes están aquí con nosotros. Sabemos bien que entre nosotros se encuentran personas con diferentes deseos en sí mismos. Algunos de ustedes nos están visitando porque quieren entender, comprender un poco más de esta congregación y quieren aún también entender qué es lo que es necesario para que usted pueda estar bien con Dios. Nosotros queremos ayudarle y queremos enseñarles de la palabra del Señor qué es lo que usted necesita que hacer. Así que si nos da una oportunidad, puede hablar con uno de nuestros ancianos. Ellos se encargarán de lo demás y así nosotros podemos ayudarle para que usted llegue al entendimiento completo de qué es lo que la Escritura enseña concerniente a su necesidad. Pero sabemos bien también que entre nosotros quizás se encuentren personas quienes ya han entendido, han comprendido, han hecho lo que el Nuevo Testamento les enseña concerniente a su propia salvación, pero aún todavía no han puesto su membresía con esta congregación, tienen interés, pero aún todavía no han llegado al punto de manifestar ese interés por completo. Rogamos que tomen su tiempo y que aquí estamos para ayudarles y para que así un día puedan poner su membresía. Hable con los ancianos si acaso tiene alguna pregunta o comentario al respecto y ellos le habrán de ayudar un poco más concerniente a ellos. En esta mañana se encuentran personas que ya están listas, preparadas para entregar su vida a Cristo Jesús, porque es la sangre de Cristo Jesús la cual nos quita todo pecado. Cuando Juan el Bautista miró a Jesucristo caminando por aquel entonces, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. No hay ningún otro nombre bajo los cielos en el cual uno pueda encontrar salvación, únicamente en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Y si acaso quiere más detalles concerniente a cómo entrar en Cristo Jesús, los ancianos están dispuestos en ayudarle para que usted haga ese compromiso. Si usted ya entiende qué es lo que tiene que hacer, le invitamos para que usted haga esa decisión importante en su vida hoy en esta mañana. Cualquier que sea su situación, estamos para ayudarle. We are so content that you are here this morning with us. We're so grateful to see many of you here. We know that among you there are different needs within your life. There are some of you that are visiting to get to know this congregation a little bit better, to get to know more about what you need to do in order to be saved, that is, in order for you to find salvation within your life. And I know that among us there are people that have already contemplated the idea of maybe establishing membership with this congregation. However, you haven't taken the initiative to do so. Maybe there are little things that still are lingering in your mind and you want to know the answer to those things. For all of the above, please consult one of the elders here. That they may talk to you and they may enlighten you concerning your thoughts, concerning your needs, concerning those things that are in your mind. And we hope that you will soon make a decision, whatever it is. For those of you that have already understood, for those of you that already know what to do and yet you're contemplating within yourself concerning the idea of making a commitment in your life this morning, you know that Jesus Christ is the only one that can take away your sins. You remember John the Baptizer, whenever he saw John, he made reference to the fact that Jesus Christ is the Lamb of God that takes away all sins. And remember that there is no name given to us here on earth, no other name other than Jesus Christ in which we can find salvation in Him. And if you want to know how to come into Jesus Christ, once again, talk to one of our elders. If you're ready to make that commitment this morning, we're here to help you in any way that we can. Estamos considerando el tema
las virtudes cristianas que se encuentran en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5 en adelante. La semana anterior estuvimos viendo concerniente al hecho de que a la fe debemos de añadirle virtud. Y estuvimos hablando un poco lo que es fe y también lo que es virtud. Y la razón en por qué debemos de añadir virtud a nuestra fe. Y el beneficio que vamos a obtener cuando usted y yo vengamos a añadir virtud en nuestra vida. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, pero ahora vamos a estar estudiando la palabra conocimiento, porque dice el versículo, poner toda diligencia, añadiendo a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y al leer este texto de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, y al considerar la palabra conocimiento, quiero tocar 3 puntos muy importantes con ustedes que habrá de ampliar nuestro conocimiento concerniente a la palabra conocimiento. Y primeramente quiero estudiar con ustedes la diferencia de las palabras que Pedro usa aquí en sus ambas cartas. Él usa la palabra conocimiento. Cuando usted y yo leemos la palabra conocimiento, vamos a leer y vamos a ver únicamente conocimiento. Sin embargo, si usted y yo tuviéramos la capacidad de poder leer estas cartas en su idioma original, que es el griego, notaríamos que el apóstol Pedro usa 2 palabras en referencias a la palabra conocimiento, que son traducidos conocimiento, y es la palabra gnosis y epignosis. Y vamos a estar estudiando la diferencia entre estas 2 palabras y cuál es la palabra que el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos de añadir a vuestra virtud. Segundo, estaremos observando bíblicamente las razones en por qué es necesario que usted y yo vengamos a añadirle a vuestra fe y a vuestra virtud conocimiento. Y por último, vamos a estar viendo los beneficios, el resultado cuando nosotros añadimos conocimiento a nuestra virtud. Once again, we are studying 2 Peter chapter 1 and verse 5. Presently, we are involved in the study of the Christian graces, and we are looking at verse 5, and we are noticing that, first of all, last week, we studied concerning the addition to our faith, virtue. The verse says, put all diligence within ourselves, and to add to our faith virtue, and to our virtue knowledge. Well, this is what we are going to be looking at this morning. We're going to be looking at the word knowledge. And in doing so, I want to study with you the following points, or the following outline with you. Number 1, we're going to be looking at what the Apostle Peter makes reference to here whenever he uses the word knowledge. Because whenever you read 1 and 2 Peter, you will notice that the word knowledge is frequently used by this apostle. However, when we read in our own English version, you will notice the word knowledge. But if we have the capability of reading both letters in the original language, which is Greek, you would read the word gnosis and you would read the word epignosis. And you would notice that there is a distinction between these 2 words. So we want to know what word is it that Peter uses in 2 Peter chapter 1 and verse 5. And why is it that he used that word and not the other one that he also mentions in his letters? Second, we're going to be looking at the reason why it is necessary for you and I to add knowledge to our virtues. And finally, we're going to be looking at the benefits whenever you and I add knowledge to our virtue. But before we go into this, let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo,
Le damos gracias por el tiempo que usted nos da en esta ocasión para poder congregarnos y estudiar una porción más, eterno Dios, de su bendita palabra. Le ruego pues por este servidor suyo, eterno Dios, que usted me use, eterno Padre, conforme a su santa voluntad, para que pueda comunicar aquello lo cual he meditado, aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente, en mi corazón, eterno Dios, que lo pueda comunicar de una forma, eterno Dios, que no siembre duda, sino que podamos ver completamente, claramente, eterno Dios, qué es lo que su palabra nos enseña. Y para nosotros quienes vamos a estar escuchando por boca de su siervo, su palabra, eterno Dios, ayúdenos que podamos no solamente comprender este mensaje, sino que lo podamos asimilar en nuestra propia vida, eterno Dios, para que así podamos crecer en las virtudes que usted pone por delante de nosotros como desafío, eterno Dios, para que lleguemos a ser unos cristianos maduros en nuestra vida. Heavenly Father, we are so thankful for allowing us to congregate here in this locale. And as we do so, Father, I ask that you will help thy servant, that you will bring to my recollection those things that I have meditated, those things that I have studied, Father. And in doing so, that I may herald them in such a way, Father, that no doubt will be placed in their minds, but only, Father, the true meaning of those things that you have for us this morning. And Father, I ask for those of us that will be hearing your word through the lips of thy servant, that you will bring us to a complete knowledge, that we will understand, Father, those things that are written therein, and that we may be able to assimilate them in our lives, in order that we may continue to grow in the Christian graces, that we may continue to grow, Father, to become a mature child of yours, a mature daughter of yours, Father, within this lifetime, that we may be able to help others as well. This is our prayer. Esta es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of your Son, Jesus the Christ. Amen. Primeramente, hermanos, miramos nosotros que aquí el apóstol Pablo, en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Once again in 2 Peter chapter 1 and verse 5, it is there that Peter makes reference to the following: and besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Cuando Pedro usa la palabra conocimiento aquí, nos damos cuenta que el apóstol Pedro usa dos palabras: epinosis. La palabra epinosis se usa en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Capítulo 2 y versículo 20. Usa la palabra epinosis el apóstol Pedro. Y miramos nosotros que entre estas ocasiones que Pedro usa la palabra epinosis, la palabra epinosis hace referencia, según los lexicógrafos, concerniente a un conocimiento completo, es decir, a un conocimiento claro, exacto, perfecto, de todo asunto que se está estudiando. Si uno está estudiando de Jesucristo, entonces al leer todos los versículos que la Biblia nos enseña concerniente a Jesucristo, los he leído, los he estudiado, los he comprendido, entonces yo he llegado a un punto claro, a una definición clara concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tengo la habilidad de que cuando se presente cualquier asunto, yo pueda entonces claramente, sin error, cuando uso la Biblia, presentar en referencia de Jesucristo cualquier cosa que se me pregunte. Ese es el epinosis.
el conocimiento completo, perfecto. Y Pedro lo usa aquí, y cuando usa esta palabra, epinosis, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 10, y también 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, nos damos cuenta que está hablando de Dios o de Jesucristo. Y el reto nuestro, el desafío nuestro es de que nosotros lleguemos a un conocimiento completo de Dios. Y vamos a llegar a este conocimiento completo de Dios leyendo las Sagradas Escrituras. No simplemente pensando, creyendo, sino que leyendo las Sagradas Escrituras. Pero Pedro también usa la palabra gnosis. Y las usa también 4 veces. Y la usa únicamente el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Y note que en todo caso que el apóstol Pedro usa esta palabra gnosis, la está usando según el contexto de que nosotros debemos de inquirir, investigar, para llegar a un entendimiento completo de algo o de alguien. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se está haciendo en referencia a los hombres, a los varones. Y ahí la palabra del Señor nos da a entender que nosotros debemos de llegar a entender completamente a nuestras esposas. Una tarea que tenemos por toda la vida, hermanos. Debemos de llegar a comprender completamente a nuestras esposas para que nosotros podamos vivir sabiamente con ellas. Y luego en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, noten que en el versículo 2 y 3 habla de epinosis, pero en 5 y 6 habla de gnosis, que quiere decir que debemos de indagar, estudiar, investigar, para poder llegar a un conocimiento completo. Y aquí se está haciendo referencias del apóstol Pedro en una añadura a algo que ya existe o debe existir en nuestra vida. Y en el versículo 18, segunda de Pedro, quiere decir que debemos de crecer. Es decir, es un proceso en donde nos lleva hacia una madurez, a un conocimiento completo. Solo que esta es la palabra que el apóstol Pedro usa aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Notice that whenever we study 2 Peter chapter 1 and verse 5, notice that Peter says in verse 5 the following: "And besides this, give all diligence to your faith. Besides this, give all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge." We notice here that in this passage, Peter is using the word gnosis. And the word gnosis simply means that it is a process of investigation, to inquire, to come to the point of learning completely everything. And whenever you consider this word gnosis, it's always used in 1 Peter and 2 Peter in reference to growth, to a continuation of growth within your Christian life. For example, in 1 Peter chapter 3 and verse 7, it is there that Peter is making reference to the husbands. And the husbands is supposed to inquire diligently. He is to investigate. He is to come to a complete understanding concerning his wife. And I mentioned that is a very difficult task. It will take us all our lifetime to come to complete understanding of our wives. But in every passage that this word is used, it is making reference to that fact. In 2 Peter chapter 3 and verse 18, it makes reference that we are to grow. It's talking about a process. We are to grow in grace and in knowledge. We are to grow
and that involves investigation. That involves to inquire. So this is the word that Peter uses here. That we are to investigate, we are to inquire within our Christian life concerning what? Concerning all things that pertain to godliness and life. The things that he has given us already. And we find that in verse 3. According as his divine power has given unto us all things pertaining unto life and godliness, through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. The knowledge there is epignosis. But Jesus Christ, having all knowledge, he has given us that, and now it is my ability, or my responsibility, to be able to reach that point of knowing everything concerning that. Entonces, hermanos, miramos nosotros que si acaso esto es así, entonces, ¿por qué es de que yo debo de añadirle a mi virtud conocimiento? ¿Por qué es lo que yo tengo que llegar a ese punto? Primeramente, porque nuestra vida cristiana, hermanos, es una vida que usted y yo necesitamos que entender que durante nuestra estancia aquí en este mundo como cristianos, no hemos sido llamados para que vengamos a relajarnos, para que vengamos a tener una vida suave aquí en el mundo, sino que, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice que nosotros, si acaso deseamos vivir piadosamente en este mundo, vamos a sufrir persecución. Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 18. Dice, si a mí, siendo hijo de Dios, me persiguieron, que yo vine a sufrir, dice Jesucristo, ¿qué esperan ustedes que son mis discípulos? O sea que la vida de nosotros como cristianos va a ser una vida dificultosa, porque vivimos en una generación que está pervertida. Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor que usted y yo debemos ser iluminares en una perversa, en una generación que está corrompida. Y al llegar a demostrarnos de esta manera, entonces vamos a sufrir, porque vamos en contra de lo que le trae placer al mundo. Vamos en contra de lo que el mundo desea, y por lo tanto vamos a sufrir. Entonces es necesario que nosotros tengamos un conocimiento completo, porque en el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra, nosotros vamos a tener que combatir en contra de Satanás y sus ministros. Dice Efesios capítulo 6 y versículo 17 de la siguiente manera. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es de tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por esta razón, porque tenemos nosotros a nuestro enemigo principal, que es Satanás. Dice Pedro, en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios, velar, porque vuestro enemigo, el cual es Satanás, anda tratando de devorar a todos nosotros. Nos quiere devorar, nos quiere destruir completamente. Y por eso es que yo debo de añadir a nuestra virtud, debo de añadir conocimiento, es decir, debo de investigar, debo de hacer un estudio completo concerniente a mi vida espiritual y concerniente a Dios, para que así yo pueda ser prudente en situaciones
en el cual yo voy a confrontar al enemigo. Y claro que el enemigo no se va a presentar ante nosotros físicamente. El apóstol Pablo, note lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 11. En 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, hablando de Satanás, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es interesante que el apóstol Pablo aquí en este versículo, concerniente a la palabra maquinaciones, usa la palabra nomá, que hace referencia a la mente, a la capacidad de pensar, a nuestra facultad de pensamientos, a nuestra facultad de razonamiento. Y lo que Pablo nos está tratando de enseñar es de que Satanás no viene a luchar físicamente, sino que él viene a luchar espiritualmente, es decir, viene a luchar en la mente, en donde se pueden formular argumentos que vienen a afectuar nuestra manera de ser, porque Proverbios ya lo dice en Proverbios capítulo 23 y versículo 7, así como el hombre piensa, así es como va a actuar. Nuestra acción en nuestra vida es a consecuencia de nuestros pensamientos, de lo que está formulado aquí dentro de nuestra mente. Y Satanás es lo que va a trabajar, es lo que va a querer molar, es lo que va a querer él a establecer sus argumentos falsos, para que así no solamente nosotros y nuestra vida venga a resultar como pensamos, sino que lo podamos enseñar nuevamente a otros. Considere lo que dice en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. En 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero ¿dónde está la fortaleza? ¿Dónde es donde se establece todo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten en dónde está la lucha, noten en dónde está el pleito, está aquí en la mente. Y Satanás pelea por esto, para que así nosotros podamos rendirle a él obediencia, es decir, a Satanás. Es por esto que cuando dice 2 Corintios capítulo 11 y versículo 13 en adelante, cuando habla de los falsos ministros de Satanás, no lo que dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que hace el ministro de Satanás? El ministro de Satanás enseña, el ministro de Satanás predica, el ministro de Satanás forma argumentos dentro de la mente del ser humano. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Son los ministros de Satanás. Y es por esto que yo, como hijo de Dios, debo de añadir a mi virtud conocimiento, investigación. Debo de adquirir, debo de indagar lo que la palabra de Dios nos enseña, para que cuando yo llegue a ese punto, o que yo me confronte con personas que son falsas, número uno, las pueda reconocer. Número dos, que pueda contrastar contra tal personas, que le pueda dar capítulo y verso, que le pueda dar Biblia a tal persona. Yo me acuerdo una vez que un señor me dijo a mí: no, hombre, tú y tu Biblia, porque cada vez que hablaba, capítulo, versículo, léalo, capítulo, versículo, hasta que se cansó, dijo: no, hombre, tú y tu Biblia. La Biblia es lo que tenemos para que nos guíe. Y yo debo de indagar, debo de inquirir,
Debo de estudiarla para llegar a un punto en donde yo pueda defender y dar razón. Y este es un principio bíblico. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y no está hablando de esta pompita, está hablando de la mente. En vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar apología, la palabra griega, defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nota lo que nos está diciendo Pedro al cristiano. El cristiano debe siempre estar preparado para poder dar mansedumbre. Y dice aquí para poder dar respuesta, y dice aquí con mansedumbre y reverencia. ¿Sabía usted que una persona preparada, hermanos, no se va a enojar? Una persona preparada no se va a alterar, porque conoce, sabe bien que tiene las respuestas. El que se enoja es el que no puede contra la palabra de Dios. Es lo que le pasó a los judíos con Esteban. ¿Recuerdan Esteban? Esteban fue un hombre preparado, porque él tenía el don de sabiduría. Fue un hombre preparado. Y los judíos vinieron y le querían destruir con tipo de debate. Hechos capítulo 6 y versículo 9 en adelante habla de esto. Querían debatir con él y Esteban bien calmado, con mansedumbre. Pum, pum, pum. Y el judío dice que le rechinaban los dientes. Dice que se enojaron, se llenaron de ira. Y Esteban bien calmado. Cuando usted llega a ese punto, cuando nosotros llegamos a ese punto, no nos vamos a alterar, no nos vamos a enojar, porque sabemos bien que tenemos la verdad. Y la verdad va a hablar por sí misma. No podemos nada en contra de la verdad. La verdad hace su propio trabajo. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 8. Y esto es la razón en por qué debemos de añadir conocimiento a nuestra virtud. Whenever Peter talks about adding knowledge to virtue, he is making us aware of the fact that we need to investigate, we need to inquire. We need to come to the point of knowing the Word of God. And one might ask, is there such a level when I can reach that I can know the Word of God? Yes, you can. Yes, you can. And this is what Peter is making me aware, and this is what Peter is making you aware of. You need to investigate. You need to add that procedure, that process within your life. Don't procrastinate. Add that to your life. Daily study the Word of God. And let me give you the reasons why. I'm only going to give you one because time doesn't allow us to go into other depth. But let me give you a reason why. And the reason why we need to do this is because, we're fighting Satan. Satan is our arch enemy. He is our number one enemy. That's why Peter, in 1 Peter chapter 5 and verse 8, he says that we need to be sober, that we need to be vigilant. Because our adversary, which is the devil, Satan, is roaming around like a lion, like a hungry lion. And he wants to destroy every Christian. Whenever we become a Christian, some of us have the idea that it's going to be an easy life. And we hear denominational preachers teaching and preaching to us, and sometimes maybe preachers within the church. Oh, whenever you become a Christian, things are going to be a lot better. Things, God is going to help you to find a job. God is going to help you to become rich. Well, He will help you. God will. But it's not going to be an easy life. Remember, you live in a perverse world. You live in a society that is perverse. Philippians chapter 1 and verse 15 and 16 makes reference to that. Acts chapter 2 and verse 41 makes reference to that. We live in a corrupted world. So if you want to live a pious life, if you want to live a life according to Christ, notice what Christ says in John chapter 15 and verse 18.
He says there, if I was persecuted, if I was followed, if I was treated in an ill manner, what do you expect? You being my disciples. In other words, Jesus was telling them, you're going to be treated as equal as I was, or maybe worse. Because of our Christian stand. People of the world don't care about you. People of the world don't care about your ideology. They don't care about what you think about God. They're corrupt people. They're following after Satan. And that's one of the reasons why you need to prepare with the Word of God. Because hard times are going to come our way. And we sustain with the Word of God in our lives. Furthermore, the devil is always trying to destroy you. And one of the things that we notice in the New Testament is that the war, the spiritual war between the devil and us, it's not a physical war. It's a war that's happening within our brain, our mind. And we notice this in 2 Corinthians chapter 3 verse 11, where Paul says, do not be ignorant of Satan's devices. The word devices there is a Greek word. It says pneuma, which makes reference to the mind, or what happens within the mind. And this is where Satan wars. He wants to bring in evil thoughts. He wants to bring in doubt. He wants to bring in different things that is going to cause your reasoning to be warped. He wants to cause you that you are not able to reason well, and you're not able to see the things correctly the way the Word of God teaches. When you go to 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 and 5, you will notice there that Paul once again makes reference to the spiritual war. And it's happening in the mind. And he says that the Word of God is powerful enough to destroy arguments. It's powerful enough to destroy strongholds that are formulated within your mind. This is where it takes place. And you might say, well, who does that? Satan? Yes. But how? Satan does it through his ministers. Satan has ministers. And I can say without a doubt that ministers are people from the denominational world. People that don't understand the Bible. And there are some within the body of Christ that also fall into that category. They are the ministers. And what does a minister do? He teaches, he preaches, he brings forth arguments that will formulate within your mind. So we notice that one of the reasons why I, as a Christian, need to add knowledge to my virtue is because of that. The moment you open your eyes, Satan begins to attack you. And he will do it by different means, because he doesn't want you to be the type of person that you have decided through the Word of God that you want to be. And furthermore, whenever you go to 1 Peter chapter 3 and verse 15, it makes us aware of the fact that I have to be prepared to give it an answer, a defense to the things that I believe and I teach. You know, when you're students, you're in high school, your teachers don't challenge your spirituality very much. Some of them might, but they don't challenge your spirituality. When you go to college, your spirituality is challenged consistently. Why? Because most of the professors are humanistic. Most of the professors are atheists, and they challenge your Christianity to the point where a little drop at a time every day has destroyed some young people's spirituality. That's why we need to be prepared to give a defense to the things that we believe. Pero también, hermanos, miramos el beneficio del conocimiento o de la investigación, de inquirir concerniente a la palabra del Señor, hermanos. Va a ser nuestra vida un poco fácil. Bueno, dice usted, no entiendo, hermano.
Usted me dice que hacer cristiano la vida no va a ser fácil, luego me dice aquí que va a ser un poquito fácil. Fácil en el sentido, hermano, que cuando llegamos a una comprensión de quién somos y qué es lo que tenemos que hacer, entonces nuestra vida va a ser más fácil porque ya entendemos. Acá no entendemos y por lo tanto entramos en duda. En este lugar no entramos en duda porque ya comprendemos y se nos hace fácil decir que no. Se nos hace fácil hacer muchas cosas en contra de lo que el mundo ofrece. Acá no, porque todavía hay un combate, una guerra entre nuestros hábitos. Recuerden, a nuestra fe añade virtud, a nuestra virtud conocimiento. Todo esto está trabajando apenas, pero cuando ya llegamos a un epinosis, cuando llegamos a una conclusión clara, entonces nuestra vida va a ser más fácil. ¿Vamos a sufrir? Sí, pero entendemos por qué estamos sufriendo. ¿La vida va a estar difícil? Sí, pero entendemos por qué estamos batallando en la vida. Porque hay algo mucho más mejor para nosotros. Y en ese sentido se nos hace fácil. Se me hace fácil decir no. Se me hace fácil no hacer cosas. Pero acá todavía como que hay un poquito de pegadura del mundo, ¿me entiendes? Que todavía es un poquito difícil. Entonces en ese sentido se nos hace fácil. Y esto es un beneficio, ¿verdad?, que recibimos. Porque nota lo que dice Moisés, le dice a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, medita día y noche en este libro, en las palabras de este libro, dice, para que encuentres prosperidad y para que te vaya bien en la vida. Noten, ahí habla de dos cosas. Del beneficio de la indagación, en estudiar, en el querer la palabra del Señor, dice para que tengas prosperidad. ¿Cómo puede uno como cristiano tener prosperidad en un mundo de maldad? ¿Cómo podemos tener prosperidad? Porque uno ya llega a poder dominar su espíritu, su pensamiento, y por lo tanto, ¿verdad?, la prosperidad de la cual habla la palabra del Señor es espiritual. Ya tenemos una fortaleza, ya podemos nosotros considerarnos maduros, sabios, que podemos enseñar y aconsejar a otras personas que no han llegado a ese punto. El apóstol Pablo se consideraba así. Dice, vosotros los sabios, nosotros quienes hemos llegado a la madurez. Esas personas son las personas de las cuales vienen a encontrar prosperidad en su vida. Pero luego dice, nos va bien. Te saldrán las cosas bien en la vida, te habrá de ir bien en la vida. ¿Pero cómo? Viene en el sentido de que ya podemos distinguir entre el bien y el mal. Esto nos lleva a lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Ya tenemos nuestros sentidos ejercitados para que podamos nosotros entonces entender entre el bien y el mal, y para que nosotros entonces podamos recibir carne, comida sólida de la palabra del Señor. En ese sentido nos va a ir bien en la vida. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, el beneficio que nos trae la meditación de la palabra del Señor es de que vamos a llegar a un punto en donde nosotros vamos a ser los pilares, vamos a ser aquellos quienes ayudamos al resto de la iglesia, a los que todavía están sufriendo y están pasando por eso, para que puedan ver al otro lado de la moneda cuando uno se preocupa en añadir conocimiento a la religión. But what are the benefits that we notice within the Bible that we receive whenever we add knowledge to our Christian life? Well, first of all, for that we have to go to Joshua chapter 1 and verse 8. Because there it is Moses that writes the following: you shall meditate day and night in this book. You will not depart to the right or to the left from it. In doing so, you will find prosperity,
and your life will be well before God. It will be good. Well, whenever we see these two things there, we notice that prosperity to us, sometimes our definition of prosperity, we are mixing it with the definition of what the world claims prosperity. And it's not so. Spiritual prosperity is something different. Spiritual prosperity is whenever we come to the point of realizing who we are, where we live in, and what is my responsibility as a Christian within all of this. That's prosperity. Prosperity in the sense that now everything begins to make sense within my life. It's not talking about wealth, but it is talking about a spiritual wealth. Something that I know that what I'll be doing here on earth will be building wealth within the heaven or heavenly realm. It will bring prosperity to my life as a Christian because now I am fully disciplined. Spiritually wise, I'm fully disciplined. And now I can understand things a lot better. I can become the pillar. I can become the ground. I can become the person that God can use me in order to be able to help those that are behind me. Like, for example, Peter in the beginning wasn't considered such a person because of the things that he did. When you read the life of Peter, at the beginning he is not considered someone that has a prosperous spiritual life. But now that he's writing these two letters, now you're seeing a prosperous spiritual Peter. The advice that he has given, everything that he is mentioning. Well, see, those are the benefits that a Christian will receive whenever he adds gnosis or knowledge to virtue. And furthermore, the things that he does in life are going to result in good. Now, by standard of other people or by standard of Christians, they might see your life as not being good. Because every time you do something for God, every time you do something because of what the Bible said, you might receive persecution. But that's from their perspective. But from God, whenever all of this is said and done, he will call us good and faithful servant. That's the good that the Bible is making reference to. And that's what counts. The goodness that we are storing, the goodness that we're building in the spiritual realm with God. So to bring a recap of everything that we have said up to this point is the following. Number one, whenever I as a Christian begin my Christian walk, not only do I have to have persuasion and conviction in my life, but I need to know how to deal with my bad habits and to deal with them in such a way that there is going to be a regeneration of the mind, that I will be regenerated to the person that God wants me to be. In order for that to happen, I need to add knowledge. So therefore, I need to investigate, I need to inquire, I need to hit the books of the Bible and start reading them in order that that will bring to my life prosperity and that it will turn out to be a good for my Christian life. That I may be the type of person that God wants me to be. You might not be the type of person that the world wants you to be, but you will be the type of person that God wants you to be. And that's who we have to glorify, God within our life. Al terminar con esto, hermano, entonces déjeme dar un sumario de todo lo que hemos visto. Nosotros hemos visto que yo como cristiano necesito que primeramente establecer fe en mi vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, cuando yo estoy ya plenamente convencido, persuadido y convencido de quién soy y quién es Dios y lo que yo tengo que hacer en mi vida, tengo que añadirle virtud.
Es decir, yo tengo ahora que comenzar a tratar con mis malos hábitos, de tratar de renovar mi mente a una mente, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, de llegar al punto como Dios quiere que yo esté. Y cuando llego a este punto, necesito yo la palabra del Señor. Necesito que investigar, indagar, inquirir, investigar para que así todos los libros de la Biblia, para que así llegue yo a un punto de tener un conocimiento pleno en la palabra del Señor, para que yo pueda encontrar una vida de prosperidad en mi vida cristiana y que todo me salga bien como cristiano. Ahora, quizás mi prosperidad y mi bien no sea comparado como la prosperidad o el bien del mundo, pero esto es lo que Dios quiere. Esta prosperidad y este bien es lo que Dios quiere, para que Dios me llame buen siervo, para que Dios me considere como su hijo, como su hija, y para que así pueda recibir las bendiciones de Dios. En esta mañana es posible que entre nosotros se encuentre alguien que quiera en esta mañana arreglar cosas con el Señor. Es posible que usted, como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, se ha dado cuenta que ha fallado en cierta área en su vida, y la única manera en cómo hacer esto es de pedir perdón y seguir adelante. Si es pecado público, entonces el perdón tiene que ser públicamente. Si es pecado privado, solo con un hermano o hermana, entonces dice, estando tú y él solas, que se arreglen las cosas. Cualquier que sea, usted lo tiene que hacer. Pero también entre nosotros posiblemente encuentren personas que quieran ser bautizadas, que se quiera bautizar para perdón de sus pecados. Esta mañana estamos listos para hacerlo. In conclusion, let me say the following. There might be some of us here that are members of the body of Christ, and we need to take care of sin within our life. There is the public sin, and there is the private sin. If it's a public sin, then you have to come to the front and you have to confess, and the church will pray for you. Naturally, we're not talking about details, but you have to confess that you have sinned publicly. If it's privately with someone, Matthew chapter 18 says you need to go take care with that person. But is there one here that needs to be baptized for the forgiveness of your sins? We invite you to do so. The Bible speaks urgently for you that you need to take care of that as soon as possible, because you never know what your life is. If we can help you in any way, won't you come and stand and say, what's the pie, hermano, para la administración?